Gracias, Señor, te damos. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir un gran gloria a Dios? Vamos a ir a la palabra del Señor, Evangelio según Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. También queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando por Facebook, YouTube y por iRest Radio. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. ¿Lo tenemos, hermanos? Aleluya. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: amantísimo Padre, buen Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Es tu casa porque tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos, tú estás en medio de ella. Padre, glorifícate. Háblame a mí. Quiero que me hables. Quiero que rompas el silencio que hay en mi vida. Que tu Espíritu Santo me hable, que redarguya mi ser. Padre, te damos gracias por lo que vas a hacer de antemano. Espíritu Santo, esta es tu obra. Tú los has traído para que ellos conozcan de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, le hemos puesto a este tema: la respuesta a la necesidad. La respuesta a la necesidad. Si nosotros comenzamos a hablar de necesidades, surgen muchas necesidades que eventualmente uno las puede suplir humanamente. La necesidad de una enfermedad quizás crónica, como la alta presión, la diabetes o otras enfermedades, que haciendo ciertas cosas usted puede modificar la manera como está, y entonces esa necesidad la puede usted suplir. Hay necesidades de quizás económicas, que bien es cierto, usted puede orarle al Señor y el Señor le puede abrir puertas para un empleo. Puede obrar de una manera sobrenatural para que usted pueda tener un empleo y poder mejorar en su estatus de economía. El punto es que la Biblia habla de una necesidad que no hay ser humano que pueda suplir. Una necesidad, hermanos, que bien es cierto, la Biblia lo habla, hay veces en formas de enfermedades físicas, pero que actualmente nosotros lo podemos ver como situaciones espirituales. Aquí en esta porción que hemos leído en Mateo, donde habla de un milagro sobrenatural. Y era un milagro sobrenatural porque estábamos aquí hablando de un ciego que estaba por mucho tiempo pidiendo
pidiendo dinero, sin propósito, sin deseos de triunfar en la vida, y que solo estaba esperando que una persona le diera una peseta. Y en todo eso Jesús venía ya recorriendo con los discípulos, enseñándole a los discípulos de ciertos principios que ellos tenían que vivir y también enseñarle a otros. Uno de los principios que Jesús le hablaba antes de llegar a este lugar es que Jesús hablaba del divorcio y del matrimonio. Eso era algo que a Jesús le importaba, porque en ese entonces había muchos judíos que ellos lo que hacían, si ya repudiaban a la esposa o si ya repudiaban al esposo, pero el porcentaje era más el esposo que la esposa, que ellos venían y le entregaban una carta de repudio. Esa carta de repudio era casi como la carta que da el juez en la corte cuando usted va a divorciarse. Y ahí el hombre podía ya desatenderse de la persona, o la mujer o el hombre, y ir en pos de otra persona. Cuando Jesús comenzó a enseñar, Él comenzó a decirle el principio que siempre ha regido en el reino de los cielos. Y es que Dios dice que lo que Dios une, que el hombre no lo separe. Lo que Dios une, que el hombre no lo separe. ¿Y cómo es que lo que Dios une, el hombre no lo separe? Es que cuando nosotros somos conscientes que nos hemos casado o que adquirimos un compromiso con una persona y lo hicimos en la presencia, bajo la palabra de Dios, entonces eso es lo que significa que Dios unió. Porque lo que unió fue la autoridad, que es la palabra de Dios. Pero que usted no puede ir y tratar de separar algo que Dios ha unido antes de procurar amendar o arreglar la situación. También habló de cómo nosotros en el reino de Dios somos considerados como niños. Que sí, nosotros tenemos canas, tenemos ya arrugas, ya nos vemos medio veteranos, pero en el reino de los cielos, así como usted se pueda creer que es bien maduro, en el reino de los cielos nosotros somos vistos como niños. Porque ellos en el reino de los cielos lo están midiendo de la manera espiritual. No lo están midiendo de la manera de que usted tiene años ya aquí en la tierra, sino en la manera espiritual, la madurez espiritual que nosotros tenemos. Hay algunos que tienen una madurez ya avanzada porque ya tienen un poquito de tiempo en el evangelio. Eso en sí, hermanos, de tener mucho tiempo en el evangelio no es la medida. No es la medida de que alguien sea una persona madura. Porque pueden ver personas que tienen 40 años en el evangelio y son peores que los que apenas están comenzando. Pero ¿qué es lo que la palabra está hablando? De que nosotros somos niños porque todavía dependemos de que el Señor sea el que nos esté guiando. Todavía dependemos de personas que ya están un poquito quizás desarrolladas en el evangelio, que nos guíen a la búsqueda del Señor. También hablaba, hermanos, de la autojustificación, de lo que las personas hay veces piensan que ellos no necesitan a Dios porque ellos son buenos, ellos no le hacen daño a nadie, que ellos le ayudan a la gente que tiene necesidad. Y dice, mire, fulano es tal como es, pero yo no soy así. Ellos piensan que es por las obras o por las cosas que ellos hacen que ellos son personas buenas delante de Dios. Y lo otro, hablaba el Señor del servicio. Como nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a servir. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a servir. Sí. No que nos estén sirviendo, sino a servir. Porque supuestamente es que nosotros
somos los mayores. Somos los mayores porque ya tenemos un entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros ya no somos ignorantes a la verdad. Conocemos la verdad. Estas 4 cosas, y aunque habló de varias otras cosas, pero estas fueron las 4 cosas bien importantes. Llega la escena, hermanos, donde el Señor Jesús llega y se encuentra con este ciego que se llama Bartimeo. Ahora, muchos de nosotros pensamos que ese era su nombre, que él se llamaba Bartimeo, pero en realidad era como un sobrenombre. Es como cuando usted a su papá le llamaban Fito, y a usted ya le comienza, su papá se murió y usted le llaman ahora Fito, el hijo de Fito. Entonces era un sobrenombre, porque en hebreo Bartimeo quiere decir, Bar significa hijo y Timeo, hijo de Timeo, que la misma Biblia ahí lo describe, dice Bartimeo, hijo de Timeo. Este individuo, esta persona había caído en una ceguera física, y Jesús venía caminando del Jordán y iba a Judá, cuando él tuvo que llegar a Jericó. Y ahí en Jericó Jesús paró, porque ahí en Jericó había mucho comercio, había mucha gente de otros países, de otras nacionalidades, y ese lugar era lleno de pura gente. Es como cuando usted va a un lugar turístico como Nueva York o como Florida. Entonces, Jericó era un lugar turístico donde la gente llegaba. Y el Señor y sus discípulos habían pasado el Jordán y habían venido a Jericó. Y ahí es donde él tiene ese encuentro, Bartimeo, con el Hijo de Dios. Bartimeo estaba en un lugar y comenzó a oír que Jesús el Nazareno venía. La cosa es que de Jesús ya se estaba hablando, porque cada vez que la gente sabía que Jesús iba a llegar a la ciudad, llegaban la gente a decir: mire lo que hizo allá. Allá sanó a fulano de tal, allá liberó a fulano de tal, allá levantó a alguien de los muertos. Porque lo que está registrado en la Biblia no fue lo único que Jesús hizo. Porque la Biblia dice que si se nombraran todas las cosas que el Señor hizo, no hubiera librería que pudiera guardar todos los documentos, hermanos. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos en la Biblia es lo más saliente que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dio a los hombres para que escribieran, inspirados por Dios. Pero en realidad Jesús sanó a varias personas, liberó a varias personas, y esa fama se había recorrido en todo ese lugar, y este hombre constantemente estaba oyendo de aquel Jesús. Y cuando él se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ese lugar, mire lo que este hombre hizo. Este hombre no dudó. Este hombre no dijo: voy a probarlo a él a ver si de verdad me salva. Sino que este hombre lo llamó por su nombre divino. Cuando en ese entonces no se le podía decir a Jesús hijo de David, porque esa descripción era una descripción que solamente la tenía el Mesías. Porque ellos sabían que Jesús o el Mesías iba a venir del linaje de David. Entonces, si usted le iba a decir a alguien así, entonces ellos tenían que ver si este era el Mesías. Pero mire cómo este hombre fue, la fe lo que lo llenó, porque él, oyendo lo que Jesús estaba haciendo, se le inundó el corazón de fe. Y cuando vio que Jesús pasó, le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo llamó por su nombre divino. Le dijo, en ciertas palabras le dijo: Mesías, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús oyó eso, mire cómo lo que sucedió, que cuando él lo volvió a llamar así, le dijo mucho más, dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, Jesús, que tenía una agenda tan importante, se detuvo
Porque hubo alguien que lo llamó con fe. Hubo alguien que le llamó con una fe genuina. Y dice aquí que él se paró y lo mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y dice aquí la palabra que él arrojó su capa. La capa significaba que él estaba cubierto, porque ellos se tenían que cubrir. Porque en realidad era estar ciego o tener lepra o tener cualquier enfermedad o situación de la que él tenía. La gente en realidad los menospreciaba, hermanos. Porque no, para las personas ellos no servían para nada. Y por eso es que ellos no tenían ni un propósito en la vida. Pero aquí Jesús, aquel que mucha gente lo tenía de menos, cuando alguien le clama al Señor con fe, el Señor siempre se detiene para obrar en su vida, hermano. Cuando alguien le clama al Señor con fe, Dios se mueve a su favor. Ahora nosotros, hermanos, quizás digamos: ¿y eso qué tiene con mi vida? Porque claro, usted mira, gracias a Dios miramos, digamos, relacionarnos con este hombre, en realidad no podemos físicamente, porque aquí todos miramos. Pero le voy a decir a dónde sí podemos identificarnos con este hombre. Y es cuando nosotros tenemos lo otro, que es la ceguera espiritual. Ahí sí nos podemos identificar con él. Porque el estar ciego en realidad no es una atadura para una persona. Yo conozco de personas ciegas, hermanos, que esas personas hasta trabajan mejor de las personas que tienen los ojos buenos. Porque desarrollan una habilidad de poder caminar oyendo. Oyen. Y conocen cómo es la persona cuando le tocan la mano. Digamos, desarrollan unas habilidades para poder vivir. Hay un cantante afroamericano que se llama Ray Charles. Y Ray Charles era un músico de Atlanta, Georgia, que él tocaba piano. Y este hombre compuso canciones, hermanos, que hasta el día de hoy le está generando dividendos. Es uno de los compositores, uno de los artistas más reconocidos aquí en Estados Unidos. Y él era ciego. Y él no fue ciego desde nacimiento. Él a la edad de 7 años o 8 años comenzó a tener infección en los ojos. Y como en ese entonces no había apenas medicamento para los ojos, él comenzó a sobarse los ojos y la infección fue tan crítica que le quitó la vista. Pero eso no le impidió a él de ir a grabar con artistas de la alta esfera en ese tiempo. Eso no lo impidió a él de hacer música. Eso no le impidió a él hacer nada. Fue rico, tuvo sus hijos, tuvo esposa, tuvo muchas cosas que una persona con sus ojos buenos tiene. Pero él tenía un problema, que espiritualmente él estaba más ciego. ¿Por qué? Porque él cayó a la adicción de las drogas. Tenía hijos con una y con otra mujer. Siendo ciego, imagínense ese hombre. Y si tuviera los ojos buenos, se metió en tantos líos. Porque sí, el ser ciego físicamente sí es un dolor, es una tristeza, pero no impide a alguien a poder avanzar en la vida. Pero lo que sí es cuando alguien está ciego espiritualmente, cuando no puede ver el propósito de Dios en su vida, cuando está esperando 20 años para ver si todavía Dios tiene un propósito con su vida, desde el momento que la Biblia dice que nosotros fuimos
predestinados para salvación. Eso le quiere decir, hermanos, que Dios lo predestinó para que usted hiciera grandes cosas en su nombre, hermano. Pero esto de la ceguera espiritual no solamente le sucede a los inconversos. La gente que no conoce a Cristo están ciegos espiritualmente, porque ellos no conocen el verdadero propósito, porque Jesús vino a la tierra. Y Jesús no vino a la tierra para hacerlo más rico. Jesús no vino a la tierra para facilitarle las cosas a usted. Jesús vino a la tierra para enseñarnos a vivir para agradarle al Padre. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, nos podemos relacionar, porque tanto como inconversos y no inconversos creyentes, podemos llegar a tener una ceguera espiritual. El creyente puede llegar a una ceguera espiritual porque cuando deja de perseverar, cuando se desconecta de la vid verdadera, comienza a perder su propósito donde él está. Es como que usted esté aquí por 10 años en esta iglesia y usted todavía piense que no ha conectado bien con la gente o con la obra de Dios. Esto, hermanos, debe de ser algo, hermanos, que nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la planta donde nuestro pie toque, en lugar donde nuestro pie toque, el Señor nos va a bendecir, hermanos. Es decir, hermanos, donde nosotros vayamos, donde nosotros prediquemos la palabra de Dios, Dios está con nosotros. La cosa es, hermanos, que este ciego creyó en lo que Jesús había hecho. En lo que Jesús había hecho, y eso fue lo único que él necesitó. Aquí, si yo pregunto, aquí nadie puede negar que Jesús haya hecho algo en su vida. Nadie puede venir y decir, no, Jesús no ha hecho nada. Ustedes todos han experimentado la gracia de Dios, un milagro de Dios. Y si no lo han experimentado ustedes, los invitados, los que han venido como invitados, usted conoce de alguien que Dios ha hecho un milagro. El problema es, hermanos, que aún eso, hermanos, no nos hace a nosotros creer. Nosotros queremos ver cosas sobrenaturales cuando el Señor lo que pide de nosotros, que nosotros solamente tengamos la fe como un grano de mostaza. Existimos para ser testimonios y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El hombre que entiende y reconoce lo que Jesús, el propósito de Jesús en su vida, entiende que Él es un testigo. ¿Cuántos testigos hay aquí? Pero no de Jehová, testigos del Señor. ¿Y cuántos establecen el reino de Dios en esta tierra? Establecemos el reino de Dios. Romanos 8:19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Es decir, que la creación en sí espera que cada uno de nosotros nos levantemos con autoridad, nos levantemos con milagros y prodigios, que nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que estaba sucediendo aquí es la ceguera espiritual. La peor ceguera no es la física, hermanos. La peor, mire, este hombre, Jesús no lo tenía que sanar físicamente. Solo bastara que lo sanara espiritualmente, y ese hombre iba a hacer lo mismo que comenzó a hacer cuando Jesús lo liberó físicamente. Lo mismo hubiera hecho siendo ciego físicamente, pero libre espiritualmente. Porque desde el momento que el hombre conoce su propósito, porque Cristo lo liberó, el hombre entiende que Él vale en esta tierra. Podemos ver a un Saúl, como Saúl, teniendo el favor de Dios, el rey Saúl, comenzó sus ojos a llenarse de escamas de la manera de que él comenzó a convertirse a una persona ciega espiritualmente.
Sí, porque las personas ciegas espiritualmente comienzan a hacer las cosas que todos hacen. Todos, digamos, si fulano de tal hace esto, yo lo quiero hacer también. Porque no tiene propósito, no tiene relación con Dios. Porque cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta cuál es el manual para su vida. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? El otro era David. Cuando David pecó con Betsabé, David, el dulce cantor de Israel, cuando él adulteró, él estaba ciego espiritualmente. Porque si usted lee, antes de ese momento, David ya no salía con el ejército. David se había desconectado completamente espiritualmente y comenzó a ver más las cosas vanas, las cosas de este mundo, y no ver el verdadero propósito, porque Dios lo había tomado de atrás de las ovejas de su padre para reinar a su pueblo. Tenemos a Saulo de Tarso igualmente, como él estaba ciego y Jesús lo liberó y comenzó él a predicar la palabra. Hermanos, la Biblia no nos engaña. La Biblia nos dice el cuidado de una persona cuando está ciega espiritualmente. No discierne, no comprende, piensa que todo el mundo tiene la culpa. Pero cuando nosotros venimos y nos aferramos, nos depositamos en los brazos del Señor, comenzamos a darnos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra necesidad. Porque la ceguera espiritual no nos permite ver el plan perfecto de Dios para la humanidad. Ese es el problema. La cegadera espiritual no nos permite ver el plan que Dios tiene. Lo otro que ocurría ahí en esta escena, una fe otorgada por Dios. Desde el momento que usted está oyendo la palabra de Dios, ya hay fe siendo depositada en usted. Porque la Biblia dice que la fe viene ¿de qué? Del oír la palabra de Dios. Este hombre estaba ya oyendo las cosas que Jesús había hecho en el otro lugar, en otras regiones, y por eso esa fe germinó en el momento cuando él vio que Jesús pasaba. Lo otro era también una necesidad saciada. Regreso a los principios. Hay una necesidad, hermanos, que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu tío, personas no te va a poder dar. Esa necesidad que el hombre tiene de ser completo. Esa necesidad que el hombre busca alternativas para saciarla, pero nunca la llega a saciar. Esa necesidad solamente Cristo Jesús la puede saciar. Solamente Él la puede saciar. Y Él dice, mire lo que Él dice a la samaritana cuando ella estaba con Él. Y Él le dijo, mira tú, esta agua que tú me quieres dar, esta agua yo la tomo y me vuelve a dar sed. Porque es una agua física, es una agua natural, pues. Ah, pero la agua que yo doy, esa agua sacia la sed. Él no estaba hablando de la sed que nosotros pensamos que es la sed. Él estaba hablando de la sed espiritual, de cuando el cuerpo y la alma y el ser del hombre está secándose porque ya no tiene comunión con Dios, porque ya no busca del Señor, porque prefiere las cosas cotidianas y no la voluntad de Dios. Esa necesidad es la única cosa que necesita la persona, depositársela al Señor para que el Señor obre en ella. Hay necesidades que no pueden ser saciadas por cosas temporales o materiales. Aunque nosotros busquemos siempre, vamos a tener un vacío que solamente Cristo puede llenar. Él es el que complementa nuestra vida. Quien lo tiene a Él
lo tiene todo. ¿Oyeron eso, hermanos? El que lo tiene a Él, lo tiene todo, hermanos. Por eso hoy, hermanos, ¿cuál es tu necesidad? ¿O cuál es la necesidad del hombre? Es una relación con Cristo. La necesidad del hombre es la necesidad espiritual, donde el hombre comienza verdaderamente a vivir. Es cuando él tiene un propósito con Cristo. Hay gente que tiene dinero. Hay veces nosotros los cristianos pensamos que el rico no necesita a Cristo, porque pensamos que ellos tienen dinero para suplir una necesidad. Pero aún el rico, con todo el dinero que él tenga, necesita a Cristo. Porque no hay dinero en el mundo que pueda comprar esto. Nuestra respuesta a la necesidad, que podamos tener a Cristo en nuestra vida. Por eso dice aquí: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Nosotros podemos hacernos del ojo pacho y seguir viviendo una vida aparentando, porque para aparentar somos buenos. Eso, digamos, un Oscar nos deben de dar. Pero no, hermanos, porque llega un momento donde usted está a solas, solo usted y el Señor está ahí, y usted le ha dicho día con día: ya no quiero seguir así, Señor. Y el Señor hoy te dice: esa necesidad yo te la puedo saciar. Esa necesidad yo te la puedo saciar. Termino con esto, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y mire lo que él hizo, y le seguía a Jesús en el camino. Todo aquel que ha entendido que el milagro más grande que él ha podido experimentar en su vida es el milagro del día cuando Cristo lo liberó de las cadenas del pecado. Ese es el milagro más grande que ha experimentado usted en su vida, hermano. No esperemos por otros milagros. Ya el milagro el Señor Jesús lo hizo en nosotros. Comencemos a vivir. Y mire lo que dice aquí: y seguía a Jesús por el camino. Este no se le desconectó a Jesús, este le seguía al Señor, porque había bebido del agua que sacia la sed. Hoy es un momento muy importante donde tú puedes dejar de vivir una vida seca espiritual y comenzar a vivir una vida llena de pastos verdes que el Señor te quiere dar por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Cerremos los ojos, hermanos. Este momento puedes, ahí donde tú estás, meditar sobre tu vida. Solamente el Señor sabe tu relación con Él. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe tu condición, Él sabe tu proceder. Por eso Él dice en su palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor hoy nos dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de destrucción. Hay caminos donde el hombre piensa que él va a poder
anestesiar esa necesidad con cosas de este mundo. Pero hoy el Señor te dice: no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso va a sembrar. Pero cuán grande amor que Jesús también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Yo quiero darte la oportunidad el día de hoy de poder tener un encuentro e iniciar una relación con Cristo Jesús. Si alguien quiere entregarse a Cristo Jesús, recibirlo como su Señor y Salvador, puedes levantar tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Hay alguien aquí entre nosotros que quiere entregarse al Señor Jesús y decirle: Señor, ya no aguanto, ya no aguanto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay alguien más que quiere entregarse al Señor. Es que ese camino que estás siguiendo no te llevará a un fin correcto. Pero el camino de la verdad, el camino de la vida es Cristo. Y aquel que viene a Cristo comienza a encontrar su propósito en la vida. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús? ¿Quieres entregarte a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Levanta tu mano. Quiero orar por tu vida. Este es el momento. Gloria a Dios. Venga, quiero orar por su vida. Este es un momento donde el Señor te está llamando. Basta. Basta de vivir de apariencias. Basta de vivir lo que la gente me diga o la gente vea de mí. Es de vivir la realidad. Lo que el Señor sabe. Lo que el Señor sabe que haces en lo oculto. Hoy el Señor quiere librarte de eso. Levanta tu mano. Quiero orar por tu vida. Hay alguien que se quiere entregar a Cristo Jesús. Levanta tu mano. Igualmente quiero hacer esta invitación. Si hay alguien que se quiere reconciliar, ven. Quiero orar por tu vida. Hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor. Ven, ven. El Señor está aquí. Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero el camino de Jehová permanece. El decreto de Jehová permanece. El decreto del Señor permanece. Y es que si queremos ir al Padre, tenemos que venir a Cristo. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo o reconciliarse. Levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por tu vida. El Señor tiene un plan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor tiene un plan con tu vida. No desistas. Hoy el Señor te ha traído porque hay cosas que Él quiere hacer contigo. Ven, ponte a cuentas con el Señor. Ven. Un momento será el dolor, pero la gloria de Dios será mucho más mejor. Si no hay nadie más, vamos a orar por estos dos caballeros que pasaron. ¿Por qué no la congregación se pone de en pie? Y le decimos: Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesucristo, por la vida de estos dos varones que han pasado, Señor, a reconocerte como su Señor y Salvador. Padre, glorifícate, perdónale sus pecados, perdónale sus ofensas y séllalos con tu Espíritu Santo. Séllalos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús.